Durante más de 100 años después de Boyle, la tentativa de fabricar oro por transmutación continuaba sin disminuir. Incluso los científicos más destacados continuaron la persecución de la investigación del oro. El caso más curioso es el de Isaac Newton, uno de los científicos más ilustres de todos los tiempos. Newton dedicó una gran cantidad de tiempo a la búsqueda alquímica del secreto de la fabricación de oro, aunque tampoco con éxito. Hacia 1700, un médico alemán llamado Georg Ernst Stahl, siguiendo su pista de la idea del principio quemador, azufre, dio un nuevo nombre a este principio, flogisto. Según Stahl, cuando una sustancia ardía, el flogisto la abandonaba y escapaba. Vamos a ver un experimento que demuestra cómo algo se escapa cuando arde. Ben trobats de nou al laboratori de docència de la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona. Als últims capítols hem estat parlant del flogist, una mena de matèria misteriosa que a l'època dels alquimistes volien descobrir. Hem vist un parell de gasos, hem vist el nitrogen i l'oxigen que es varen poder aïllar durant aquesta època, però per què els antics es pensaven que hi existia el flogist? Mira, per una cosa molt senzilla, agafarem un paper i el cremarem, un experiment que no té gaire valor perquè tothom sap què passa. Passa que el paper crema, veiem que es desprèn alguna cosa i veiem que queda un residu. Creien que aquest residu que queda és la matèria sense flogist. És a dir, que el flogist ha marxat. Crec, Pep, que tu tens un experiment per demostrar que hi ha alguna cosa d'aquí que s'està escapant, veritat? I tant. Explica-lo una mica. Molt bé. En aquest experiment, el que farem és intentar introduir aquest O2 dins d'aquest matràs Erlenmeyer. I el que farem és cremar un paper, tal com hem fet aquí fora, el cremarem a dins d'aquest recipient. I realment veurem com aquest aire s'escapa. Però com ho veurem que aquest aire s'escapa? Doncs ho veurem posant l'ou a la seva boca i com que l'aire de dins s'escapa, aquí s'està fent un buit. S'està fent un buit parcial dins d'aquest recipient. Per tant, aquesta pressió tan baixa d'aquí dins farà una succió sobre aquest ou. És com si l'aire que hi ha fora fes una força cap a dintre i apretés l'ou cap a dintre de l'Erlenmeyer. La pressió atmosfèrica serà molt més forta que a l'interior. Jo no ho he vist mai, això, Vols dir que funciona, Pep? I tant que funciona. Va, demostra-m'ho. Ho provem? Sí. Vinga. Que m'aguantes l'ou, Pep? I tant. Moltes gràcies. Doncs primer cremarem el paper. I ara que el tenim encès, l'introduirem dins del recipient. Molt bé. Ara és el moment de posar l'ou. Sí que és veritat que l'ou està entrant a dintre del coll, va una mica a poc, però sí que és veritat, mira'l, ja el tenim força endins, Mira com està entrant. Esclar, el que hem fet aquí és que el fet de cremar aquesta mica de paper ha desplaçat l'aire perquè l'aire calent ha sortit. I aleshores el que has fet és crear un buit parcial aquí dintre. A dintre hi ha menys pressió que fora i l'aire de fora el que vol és entrar. Però esclar, es troba amb aquest tap, que és l'ou, i ara l'ou va cap a dins. I què passarà aquí? Doncs que aquest ou és succionat. Impressionant! Aquest canvi de pressió, aquest buit parcial, ha fet que l'ou entrés dins del recipient. Ara, Pep, tenim un problema, Sí, que haurem de treure aquest ou. Hem de treure aquest ou. A veure com ho farem. És igual. Aquest és un experiment que poden fer els nostres amics a casa seva. I tant que sí. Un dels vapors que s'està desprenent, aquest gas, deu de ser diòxid de carboni, veritat? I tant. Doncs escolteu, amics, el proper dia farem un experiment amb diòxid de carboni. Us esperem. Fins la propera. Fins la propera.
Stahl concibió otra idea que era más ingeniosa de lo que él suponía. Afirmó que la oxidación de los metales constituía un proceso muy parecido al de la quema de la madera. Sin embargo, el residuo de un metal oxidado era más pesado que el metal original. ¿Cómo podía el metal perder flogisto y acabar siendo más pesado? Algunos sugirieron que tal vez el flogisto poseía un peso negativo. A pesar de esta curiosa idea, la era del flogisto produjo algunos muy importantes descubrimientos. Henrik Brand, a quien algunas veces se le ha llamado el último de los alquimistas, buscó la piedra filosofal para fabricar oro, en la orina humana. De sus estudios obtuvo un sólido blanco parecido a la cera que asombrosamente brillaba en la oscuridad. Lo que Brand había aislado era el fósforo, llamado así según una voz griega que significaba portador de luz. El propio Boyle preparó un poco de fósforo sin conocer el precedente trabajo de Brand. El siguiente elemento no fue descubierto hasta casi 70 años después. Los mineros del cobre en Alemania encontraban un mineral azul que no contenía cobre y les hacía enfermar. Los mineros le llamaron cobalto, según el nombre de un malévolo espíritu de la tierra de las leyendas alemanas. Los fabricantes de cristal encontraron un empleo para aquel mineral. Confería al cristal un hermoso color azul y una industria bastante importante creció con aquel cristal azul. En 1730, un médico sueco llamado George Brand calentó el mineral con carbón vegetal para extraer el metal. Vio que era atraído por un imán, como el hierro. Era la primera sustancia diferente al hierro que se había encontrado que poseyera esta propiedad. A diferencia de Brand, Brandt no era alquimista. En realidad, ayudó a destruir la alquimia. Disolvía oros con ácidos fuertes y luego los recuperaba de la solución. Esto explicaba algunos de los trucos que los alquimistas habían empleado. En 1751, Cronstedt, un discípulo de Brandt, examinó un mineral verde al que los mineros llamaban Kupfernickel, el diablo del cobre. De él extrajo un metal que era atraído por un imán, al igual que el hierro y el cobalto. Cronstedt decidió que se trataba de un nuevo metal y lo llamó níquel, para abreviar la palabra Kupfernickel. Continuó el descubrimiento de nuevos elementos que fueron llamados manganeso, molibdeno, telurio y zinc. Fausto de Eluyar, junto con su hermano mayor, José, estudiaron un mineral pesado llamado tungsteno, palabra sueca que significa piedra pesada, o wolframio. Los hermanos, en 1783, aislaron un nuevo elemento al que, en la actualidad, según los países, se denomina tungsteno o wolframio. Todos estos elementos habían sido descubiertos en Europa. En 1748 se descubrió un nuevo elemento en el denominado Nuevo Mundo. El oficial de Marina español, Antonio de Ulloa, cuando viajaba de Colombia a Perú, encontró unas minas que producían unas pepitas de un metal blanquecino. Se parecía algo a la plata, pero era mucho más pesado. El parecido con la plata, y tomando como base esta palabra española, hizo que se nombrara a este nuevo metal como platino. Los metales no constituyeron el interés principal del siglo XVIII. El descubrimiento de nuevos gases centró gran parte de la atención de los químicos. Hace poco hemos mencionado el descubrimiento por Boyle de un gas inflamable. El hombre que llegaría a aislar ese gas fue Henry Cavendish. En 1776, como Boyle, Cavendish obtuvo un gas por la acción del ácido clorhídrico sobre el hierro y también al tratar otros diversos minerales con ácidos. Dado que el gas ardía con mucha facilidad y era muy ligero, Cavendish creía que había aislado el mismo flogisto. Mientras tanto,
la composición del aire estaba siendo objeto de estudio. Uno de los primeros en probar que el aire debía ser una mezcla de gases fue un químico escocés, Joseph Black. Observó que una vela que ardía dentro de un recipiente cerrado, al cabo de un tiempo se apagaba. Había agotado algún componente del aire que favorecía la combustión, pero aún quedaba parte del aire en el recipiente. ¿De qué estaba formado el aire que quedaba? Rutherford realizó varios experimentos para descubrirlo. Vio que si se introducía un ratón dentro de una cámara cerrada, pronto se moría. Parecía que había gastado algún componente gaseoso vital. Los ratones no podían sobrevivir en el aire restante. ¿Qué era aquel resto de aire que mataba a los ratones y apagaba las velas? El gas que Rutherford preparó era en casi su totalidad nitrógeno. Es considerado el descubridor del nitrógeno, aunque no supo de qué gas se trataba. Un descubrimiento aún más interesante fue el realizado por Joseph Priestley. Priestley comenzó por calentar mercurio con la luz solar concentrada a través de una gran lupa. El calor hacía que la brillante superficie del mercurio quedase revestida de una capa de polvo rojizo. Quitó el polvo y lo calentó en un tubo de ensayo. El polvo se evaporó en dos gases diferentes. Uno se condensó en gotitas de mercurio, por tanto, era mercurio gaseoso. ¿Qué era, pues, el otro gas que había salido de aquel polvo? Priestley recogió dicho gas en un recipiente e hizo pruebas con unos trozos de madera calentados a fuego lento. El gas hizo arder aquellos ennegrecidos trozos de madera con una viva llama. Además, una vela encendida ardía brillantemente en este gas, y los ratones colocados en el gas se volvían muy activos. Priestley inhaló un poco de este gas y declaró que le hacía sentirse muy ligero y cómodo. Priestley había obtenido oxígeno puro. Hasta ahora los gases que hemos mencionado eran todos incoloros e insípidos, con apariencia pues de aire. En 1774, no obstante, fue descubierto un gas coloreado con un olor sofocante. El hombre que lo encontró fue un químico sueco llamado Scheele. Scheele descubrió varios ácidos débiles en el mundo de las plantas, como por ejemplo el ácido tartárico, el gálico, el málico, el cítrico y el oxálico, y un gran número de nuevos gases. En 1774 trató un mineral llamado pirolusita con ácido clorhídrico. La reacción química produjo un gas verdoso con un olor sofocante y desagradable. Observó que blanqueaba las hojas verdes y corroía los metales. Scheele fue claramente el descubridor de este gas, que más tarde sería llamado cloro, de una palabra griega que significa verde. Vamos a repasar los 12 elementos descubiertos durante este periodo. Los gases hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y cloro, y los elementos fósforo, cobalto, platino, níquel, manganeso, molibdeno, telurio y tungsteno. Con la muerte de Scheele termina la época del flogisto.